más información. Como usted sabe, aquí escuchamos siempre pues todos los temas, todas las voces, todos los públicos que hablan aquí. Ya escuchamos a María Elena Morera con un diagnóstico de lo que ocurrió el pasado sábado, o una visión. Y ahora vamos también con otra opinión muy importante, con Epigmenio Ibarra, periodista y productor. ¿Cómo estás, apreciado Epigmenio? Bienvenido a Proyecto Puente. ¿Qué vimos? ¿Qué el pasado sábado? ¿O cuál sería tu interpretación del festejo del presidente, Epigmenio? Bienvenido a Proyecto Puente. Muchas gracias, Luis Alberto. Muchos saludos, un abrazo fuerte y un saludo a tu audiencia. Mira, la verdad, lo que vivimos fue una cosa muy emocionante, histórica, diría yo. Fue el último discurso como líder del movimiento de López Obrador, porque entrega la estafeta el día 6 de septiembre. O sea, no solamente sabemos que se irá contra todo lo que dijeron los opositores, se irá definitivamente al terminar su mandato, sino que anticipa, una vez abierto el proceso sucesorio, anticipa su retirada y pasa la estafeta de dirección del movimiento de la transformación. Esto es un hecho que yo no había registrado nunca. Un líder revolucionario en la cúspide de su poder decide renunciar al mismo. Entonces escuchamos un discurso que fue un compendio con un cierre profundo, coreado por la multitud y antecedido por un puntual recuento de la lucha y de la participación de los jóvenes en esta lucha por la transformación, hecho por Luis Alcalde, la joven secretaria de Gobernación, y por un discurso que fue recibido con un atronador "sí se pudo" de la maestra Delfina Gómez, que derrotó al priismo. Entonces vivimos una fiesta de la conciencia y de la libertad, y de un pueblo que yo no veo que se vaya a echar para atrás, de un pueblo que, según todas las encuestas, se va a pronunciar nuevamente por la transformación. Eso bien, le pueden poner adjetivos, le pueden decir lo que quieran, pero bastaba con pisar la plancha del Zócalo de la Ciudad de México, las calles aledañas, para ver el fenómeno de la transformación en marcha. Y yo salí conmovido y contento. Y ratificando mi análisis de que la revolución de las conciencias cala muy hondo, y hay un sentido de el pueblo se siente visibilizado, con la dignidad recuperada. ¿Está mejor o peor México con López Obrador a 5 años, Epigmenio? Yo creo que está mejor. ¿Cuándo habíamos tenido un clima tan democrático? Hoy los opositores dicen lo que les da la gana, organizan lo que les da la gana, salen a las calles cuando quieren y como quieren. No pueden, ciertamente, convocar a grandes multitudes. Hoy la prensa, nadie recibe llamadas, a nadie coacciona, a nadie compra, y tampoco a nadie persigue el gobierno. Y hoy, en términos de seguridad, aunque sigue siendo un asunto pendiente, porque es un problema muy profundo, hoy el ejército, las fuerzas armadas, no son los principales violadores de derechos humanos. Y hoy se hace un trabajo con los jóvenes que permite irle, por lo menos, sacando el agua al pez a la delincuencia. Ciertamente están enfurecidos, y yo no descarto un cierto nivel, por lo menos, de coordinación entre los sectores más extremos de la derecha y el crimen organizado, que promueven y utilizan las acciones violentas para desestabilizar. Pero si tú ves la tasa de empleo, la cantidad de apoyos sociales que hoy tienen rango constitucional, si ves el peso, si ves el nivel de las relaciones con los Estados Unidos, la estabilidad en las calles,
mientras Francia se incendia, mientras en Perú se desbordan las calles, y en muchos países suceden fenómenos sociales de movilización. Aquí la movilización se produce en respaldo a un proyecto y hay paz social. Ciertamente la seguridad es un asunto cuando decides atacar las causas y no enfrentar al crimen frontalmente, cosa que no produce resultados, porque lo que estamos viviendo es el resultado de esa política de enfrentamiento. Entonces tienes que sembrar. La construcción de la paz es un fenómeno distinto. Primero hay que consolidar la justicia, recuperar la seguridad en las calles implica sustituir a las policías municipales y estatales que fueron cooptadas por el narco. Entonces hay que avanzar paso a paso. ¿Cuál sería el pendiente del presidente, tú crees? Pues mira, ¿Cuál sería lo pendiente? Hay que recordar que se cruzó una pandemia, que a los 6 años, 2 años, pues prácticamente no se perdieron porque se hicieron muchas cosas, pero el gran pendiente es la reforma política, el gran pendiente es la reforma al Poder Judicial, el gran pendiente sigue siendo la autonomía, la soberanía alimentaria, la industria petroquímica y la consolidación de la construcción de paz, que desgraciadamente en un país que estaba descompuesto toma más tiempo del esperado. Pero lo logrado es mucho. El recuento que hizo el presidente el sábado fue muy importante y muy puntual, y desde el punto de vista de los hechos, irrebatible. Pero se ha avanzado, y se ha avanzado sobre todo en la revolución de las conciencias, como él las llama. Hay cada vez más claridad en la gente y más definición. Hubo 2 mujeres en el mitin de celebración como oradoras. ¿Qué significa esto también? Es simbólico, yo creo. Es muy simbólico que la segunda en el poder ejecutivo sea una mujer, y sea una mujer de 34, 35 años, Luis Alcalde, que llegó ahí por merecimientos extraordinarios, no solamente por su capacidad de lucha, sino por lo que hizo durante 5 años al nivel de negociación con sindicatos y patrones, por los aumentos al salario mínimo que fueron consecutivos a pesar de la inflación y muy importantes, y el nivel de conciliación por cómo se redujeron las confrontaciones entre patrones y trabajadores y cómo se resolvieron conflictos mediante la negociación. Eso llevó a Luis Alcalde a gobernación, y ser escogida como la primera voz para poner énfasis en los jóvenes, recordar que 2 de cada 3 jóvenes votaron por López Obrador el 2018, y hacer un recuento desde la lucha estudiantil hasta la lucha por la defensa del petróleo, y la participación de los jóvenes ahí fue muy importante. Fue un reconocimiento a los jóvenes que colmaban la plaza. Y luego vino la maestra Delfina, la hija de un albañil y de una costurera, una mujer del pueblo que logró la proeza que todos pensaban inalcanzable: derrotar al PRI, que casi 94 años había gobernado el Estado de México. Bien. Entonces fue un mensaje, como tú dices, un mensaje muy claro a las mujeres, a los jóvenes y al pueblo. Epigmenio, pues como siempre te agradezco mucho tu valoración. Era importante también sumar tu voz, y como siempre te seguiremos entrevistando y consultando. Te mando un abrazo, Epigmenio. Un fuerte abrazo, Luis Alberto, y gracias por la oportunidad. Igualmente, Epigmenio Ibarra, y escuchó usted la versión de María Elena Morera, la concepción de país y la concepción de país de Epigmenio Ibarra. ¿Qué opina usted? Volvemos. ¿Está mejor o está peor México a 5 años del presidente? Ahorita lo voy a leer.